Ciudadana, desde la ciudad de San Antonio. Volvemos para retomar el tema de la ley de puertos. Francisco Marín, candidato al Senado, Frente Amplio. ¿Algo más que agregar respecto a este tema? Bueno, señalar que concuerdo con Milko, estimo que no es adecuado bautizar la propuesta de nuevos impuestos o de un impuesto para local para la actividad portuaria con el nombre de Ley Valparaíso. Estimo que el nombre tiene que abarcar a todos los puertos que hay aquí en la región, porque está también Quintero, obviamente San Antonio, y tenemos un puerto seco, que es el puerto que nos conduce hacia Argentina. Entonces, busquemos un nombre que a todos identifique. Y señalar también que creo que lo fundamental en este tema es transparentar cuánto están pagando de impuestos. Porque hay una pata coja en esta mesa de discusión, que es, decimos ya, que paguen en las ciudades donde operan las concesionarias portuarias, las empresas portuarias. Pero realmente sabemos cuánto pagan. Porque si a lo mejor nos estamos repartiendo una migaja y esa migaja la queremos dividir en más partes, estaríamos autoengañándonos. Yo quiero que se sepa cuánto pagan y quiero que las empresas no paguen por las ganancias. Y creo que en eso concuerdo con Constanza y Milko. Yo pienso que las empresas tienen que pagar por la recaudación total y ponerles un impuesto en serio. En serio, un impuesto de verdad, representativo, ya sea de una cuarta parte de lo que obtienen, una cifra de verdad que sea importante para el país. Eso es lo que quería señalar, porque el año 1990 se hizo una reforma tributaria donde en el marco del neoliberalismo, del capitalismo salvaje que se instauró en dictadura, pero que tuvo así en la concertación, en el periodo de la transición a la democracia, un apoyo gigantesco, se instauró una reforma tributaria en que se les facilitó a las empresas pagar tributos solo sobre las ganancias. ¿Y qué empezaron a hacer las empresas? Declarar pérdidas operacionales para así no pagar impuestos. Y el año 1995, además, se hizo secreto la tributación. Entonces, resolvamos 3 puntos. Que las empresas paguen por las ventas totales, que se acabe el secreto de cuánto se tributa y que se transparente todo el tema para que así podamos repartir realmente en las comunidades lo que éstas merecen por dar albergue a estas actividades económicas. Queridas amigas y amigos, a través de nuestro correo electrónico nos sugieren algunos televidentes, algunas amigas y amigos, que nuestro candidato al Senado, ya que estamos transmitiendo desde la provincia de San Antonio, se refiera a su trabajo en torno al gran poeta Pablo Neruda, de prestigio internacional, que una de sus casas justamente está situada hasta el día de hoy acá, en Isla Negra. Francisco Marín, por favor, quisiéramos que, a pedido del público, de los televidentes, te refieras a ese trabajo que tú desarrollaste con tanto profesionalismo y al cual dedicaste muchas horas de tu vida. Bueno, este tema tiene que ver mucho con la familia de Milko Caracholo, que con su papá Cosme y con toda su familia, puesto que estábamos en abril de 2011, a fines de abril, y un día así, justo el día siguiente que me había enterado que iba a ser papá, ¿Que tú ibas a ser papá? pues sí, con mi compañera, Sí. con la madre de mi hijo, entonces nos habíamos enterado, estábamos muy felices, y justo me llama Cosme Caracholo, y me dice que estaba al lado del chofer de Neruda y que en resumidas cuentas decía que él había sido testigo del proceso de cómo mataron al poeta. Entonces yo le digo, se me ponen los pelos de punta y le digo, pero Cosme, ¿hay certeza de que esta persona es cuerda, es creíble, realmente era el chofer de Neruda? Sí, una persona muy respetada, Manuel Araya. Entonces, bueno, al día siguiente vengo justamente muy cerquita de donde estamos grabando acá, aquí en San La Antonio. calle Luis Araya. Luis Araya, exactamente. Y ahí entrevisté a Manuel Araya, pues tuve una larga conversación y realmente su relato era extraordinario, y yo le preguntaba y contrapreguntaba, y siempre él tenía una respuesta perfecta, y fui chequeando los libros que habían sobre el tema, los antecedentes, y resultó que, claro, él aparecía mencionado, pero muy así,
Tangencialmente. Tangencialmente casi nada, yo no podía creer que una historia así realmente no se conociera. Entonces yo hablé con mi editor Homero Campa y me dijo, bueno, si ya has corroborado, sigue corroborando, pero vamos con la versión del chofer. Y así fue que salió esto en la revista Proceso de México, la revista más prestigiada del periodismo mexicano, y ¿Se publicó tu reportaje? se publicó el 8 de mayo de 2011 y resulta que hubo impacto mundial, así todos los medios del mundo tomaron este tema y se abrió una investigación judicial el 30 de ese mes, 30 de mayo de 2011, y entonces estamos todavía en ese tema. Después he podido publicar numerosos reportajes donde también he dado a conocer algunas irregularidades que se han cometido en el marco de... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, específicamente, por ejemplo, todavía ha sido muy lento el proceso del servicio médico legal para determinar que el certificado médico de defunción que que señaló que Neruda en septiembre de 73 era falso. ¿Por qué? Ese certificado médico señaló que Neruda murió por caquexia por cáncer metastizado de próstata, y caquexia es un estado de extrema desnutrición que generalmente precede a la muerte en un caso de cancerosos que están en los huesos, qué sé yo. Y resulta que es obvio y evidente, dadas las fotos existentes, que Neruda pesaba en torno a 90 kilos, estaba más bien gordito que flaquito. Entonces no se puede señalar que tuviera caquexia. Entonces eso es algo evidente. Y eso ha costado mucho que el médico legal lo reconozca y que se establezca la falsedad de ese certificado. Pero han habido muchos otros antecedentes que sería como largo aquí relatar, pero el tema es que hemos podido establecer que montones de cosas que señaló Manuel Araya, como por ejemplo que había un avión esperando al poeta listo para partir pocas horas antes de que él muriera, este hecho había sido ocultado, y de hecho la Fundación Neruda en su página web nunca lo había señalado. Entonces eso yo lo conversé con el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, que estuvo con Neruda las horas y días previos a su muerte, y también lo corroboró. Entonces, pero creo que lo importante aquí es señalar que en el fondo, en los días posteriores al golpe, en el día del golpe y en los días posteriores, murió el 11 de septiembre de 73 Salvador Allende, poquitos días después Víctor Jara, y después a los 12 días Pablo Neruda. O sea, 3 de los personajes más grandes de nuestra historia murieron en 12 días, y resulta que la versión oficial es que en el caso de Allende se suicidó, en el caso de Víctor Jara siempre se ocultó la muerte, y bueno, pero ese caso ya se pudo establecer hace algunos años judicialmente, que fue asesinado con más de 40 disparos. Y en el caso de Neruda, que murió de pena, de cáncer acelerado por la pena. Y eso es totalmente falso. O sea, pudimos establecer que él recibió una inyección y que como resultado de la inyección él falleció. Él no estaba agonizante, él estaba muy bien. Y me siento muy contento de estar aquí con Milko, que ha sido tan importante, él y su familia, para que este caso se supiera. Le envío saludos a Manuel Araya, que ha sido muy valiente, y también con Constanza. Y yo creo que la misión aquí es rescatar a Neruda para el pueblo, porque Neruda ha sido capturado por una fundación que ha lucrado con su imagen, pero que ha olvidado su legado político y su compromiso con los más sencillos. Como testimonio para las nuevas generaciones, como recordatorio para nuestra generación, ¿cuál era el nivel de amistad, de acercamiento entre Pablo Neruda y el presidente Salvador Allende? Bueno, Neruda con Allende eran muy amigos, y de hecho Allende consideraba a Neruda como uno de sus principales consejeros. Y aquí se ha obviado que Neruda iba a ser candidato presidencial, y Neruda, en un acto de generosidad tremenda, se dio a Allende, que también era una grandísima figura, un grandísimo personaje. Pero me cuenta Manuel Araya un hecho de la historia muy poco conocido, o prácticamente desconocido: el hecho de que Neruda en los últimos semanas antes del golpe, recibió la visita de Allende, y él le planteó que él debía descabezar a todos los generales del ejército cuyas esposas participaron de aquel incidente en que le tiraron maíz en la casa de los generales que respaldaban al presidente, o que llamaron al ejército
en la casa del comandante en jefe Carlos Prat González específicamente, llamando abiertamente al golpe militar. Entonces Neruda le dijo a Allende, según cuenta Manuel Araya, que debía sacar a todos los generales cuyas esposas participaron, porque era inconcebible en aquellos tiempos que una esposa de un general participara de un acto así sin la anuencia de su marido. Y bueno, Allende en ese caso no lo hizo, no descabezó el generalato, y ahí tenemos las consecuencias. Eso podría señalar en esta ocasión. Tribuna Ciudadana, Constanza Lizana, sale verso sin mayor esfuerzo. ¿Qué te dice este tema a ti, del gran poeta Pablo Neruda? Bueno, primero, ¿cómo te llega? Relevar en términos institucionales como en todos estos años, sobre todo la responsabilidad que tiene la concertación en todo el tiempo que ha sido gobierno y cómo el Estado no ha sido capaz de entregarnos justicia y verdad. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que relevar. Efectivamente, como decía Francisco, acá hay instituciones públicas que están involucradas. Tenemos por una parte el Servicio Médico Legal, que tiene que reconocer que el certificado que emitió en su momento es falso, pero no solo eso, sino cómo se ha ido ocultando o se ha tratado de evitar la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura, y no solo en cuanto a los hechos específicos de Salvador Allende o Pablo Neruda, sino también de todas aquellas personas que fueron torturadas, vejadas y muertas, que hoy día no sabemos dónde están, que instituciones del Estado y sobre todo las Fuerzas Armadas Públicas y de Seguridad conocen, o lo que está ocurriendo hoy día con el secreto del informe Valech. En ese sentido creo que es muy importante que el Estado, y sobre todo, insisto, la responsabilidad que tiene la concertación como gobierno durante tantos años, no se haya hecho cargo al respecto. Y creo que ahí no solo estamos al debe, sino que nosotros también como futuras autoridades tenemos mucho que decir y exigir verdad y justicia y reparación. Eso creo que es lo primero en señalar. En cuanto a Pablo Neruda en particular, bueno, él tiene un legado muy importante en esta zona, sobre todo en Isla Negra. Yo vivo en Isla Negra, por tanto me llega muy de cerca. Muy de cerca el tema. Pero también relevar que aun cuando Isla Negra hoy día alberga el cuerpo de un premio Nobel de literatura, eso no se condice con la realidad de la comuna del Quisco, donde está hoy día Pablo Neruda. Una realidad en educación que es abismante. O sea, el promedio de PSU supera en las instituciones, en las escuelas públicas, los 420 puntos. Entonces no puede ser, y eso también es un llamado a la autoridad y a entender las políticas públicas en esta región, que la cuna hoy día, o el lugar donde descansan los restos de uno de los premios Nobel que tenemos en Chile, del cual nos jactamos y orgullosamente lo decimos, también tenemos unos niveles y índices de educación para los habitantes de esa comuna deplorables. Mirko Caracciolo, yo sé que este tema te llega. Francisco Marín, nuestro candidato al Senado, hizo alusión a tu padre. Tú eres un hijo de Tigre, hijo del señor Caracciolo, tan querido, no solamente acá, sino a nivel nacional. Bueno, para comentar primero a nuestro amigo, el San Antonio tiene el regimiento de Tejas Verdes, un regimiento conocido a nivel mundial por las atrocidades que se cometieron. Este regimiento lo encabezaba en aquel tiempo Contreras, un personaje siniestro dentro de la dictadura de Pinochet. En Roca de Santo Domingo existían hasta unos años atrás unas cabañas que había generado el gobierno del presidente Allende para descanso de los pobladores, que posterior al golpe militar, cívico-militar del 11 de septiembre, se transformaron en una escuela de tortura de la Escuela de la América, la primera, el primer centro de tortura en Chile fue en Roca de Santo Domingo, en estas cabañas de veraneo. Por lo tanto, la trayectoria en derechos humanos y en violación a derechos humanos que tiene el sector específico de San Antonio, Santo Domingo, siempre han querido ocultarlo.
Tenemos también, hace unos años atrás muere en Cuba un compañero combatiente de la Moneda, Eladio, vecino nuestro acá de Las Dunas. Y el compañero, cuando estuvo acá en Chile, antes que se fuera a Cuba a morir, porque acá en Chile nunca se le dieron la garantía para una salud digna, el compañero siempre nos contó y nos comentó de que el presidente Allende había muerto combatiendo, que el presidente Allende nunca se había disparado o se había suicidado. Y por lo tanto todas estas historias, que son historias populares, son historias nuestras, son historias de la gente que lo vivió, de compañeros y compañeras que vivieron, la historia oficial nunca ha querido reconocer. Así que es responsabilidad nuestra, como habitantes de los territorios, resaltar estas historias. La memoria popular debe mantenerse. No podemos nosotros hacer eco a lo que escribieron los ganadores, porque nosotros como pueblo perdedor, como un pueblo que pensó y soñó en una reivindicación de la mayoría, fuimos los que perdimos. La unidad popular duró 3 años y se generaron desarrollos importantes sociales para el país. Y por supuesto que la burguesía y los que estaban en cargos de poder no querían eso y aún no lo quieren. Y la historia la generaron ellos, la historia que le enseñan a nuestros hijos en los colegios la generaron ellos. En los colegios todavía Pinochet no es un dictador asesino. En los colegios todavía no se reconoce que la constitución que aún se mantiene es una constitución que se hizo en 4 paredes, con 4 personajes siniestros que venían de Chicago para implementar un modelo económico criminal en nuestro país. Chile tiene el modelo económico capitalista más criminal del mundo. Ni los países capitalistas tienen este modelo. El modelo previsional chileno, un modelo creado en una universidad para robarle los dineros de la jubilación y mantener el modelo capitalista en Chile. Por lo tanto, la historia de nuestro país, y ahí yo resalto el trabajo de Francisco, si no fuera por periodistas y compañeros comprometidos con la verdad, estas cosas nosotros no lo habríamos sabido, o lo habríamos sabido muy poco. Así yo resalto la valentía que tuvo Francisco de poder dar el paso al frente y poder señalar que, por ejemplo, lo que dice que la Fundación Neruda es una fundación que lucra con la figura de Neruda, que lucra con un premio Nobel, y que las bibliotecas de Neruda están cerradas para el público. Neruda lo dejó escrito, las casas eran para el pueblo, para el desarrollo del pueblo, para las organizaciones sindicales principalmente, pero las tiene la Fundación Neruda y sigue lucrando con algo que le pertenece al pueblo, porque el dueño, que era Neruda, se las dejó por escrito, en poema, al pueblo. Milko, en el mismo tema, ¿qué significa para ti ser hijo de Cosme Caracciolo, de continuar con su legado, el legado de tu padre, y que haya sido él quien les acercó a Francisco Marín para entregarle este valioso dato, esta valiosa información? Bueno, para mí, yo me siento muy orgulloso de mi padre y mi madre. Yo, el 90% de lo que yo sé y mi actitud en la vida es gracias a ellos. Son personas muy valorosas, que yo valoro mucho, los quiero y los amo mucho a mi familia. Lo que sucedió en el proceso de que mi padre se contacta con Francisco Marín es la última etapa. No existió gente valiente para poder dar el paso. Yo lo planteaba, no existió gente valiente. El chofer de Neruda recorrió montones de lados para contar su historia y nadie lo tomó en cuenta. Así, hay un bloqueo generalizado a la verdad, hay un bloqueo generalizado a nuestra historia reciente. Y por eso yo realzo la figura de Francisco Marín, porque Francisco Marín tuvo los cojones para decir: sí, nosotros vamos, investigamos y denunciamos. Y de esa forma se puede generar la historia, de esa forma se está generando la nueva historia de nuestro país, con gente valiente, con gente audaz, con profesionales que están al servicio de la verdad y de las necesidades del pueblo. Por lo tanto, nosotros como familia también nos sentimos en una responsabilidad histórica de decir las verdades que nos quieren ocultar. En el caso de Roca de Santo Domingo, también con un grupo de compañeros de acá de San Antonio y compañeras, es que se recupera ese sitio, se conoce la verdad. Y también podemos dar el ejemplo de Javier Rebolledo, que también un periodista valiente, que dio el paso y empezó a hacer investigaciones en derechos humanos. Así que tenemos gente valiente, tenemos gente valorosa, tenemos gente que ha estado dispuesto
a dar el paso y enfrentar a estos poderes que muchas veces son los poderes ocultos en el modelo capitalista. Acá por supuesto que recibes amenazas, acá recibes bloqueos laborales frente a estas denuncias, pero la frente siempre se ha mantenido en alto y estamos muy contentos y estamos orgullosos porque las nuevas generaciones van a conocer la verdad que ellos quisieron ocultar alguna vez. E incluso más allá, familiares directos del presidente Allende, que ahora van de candidatos de senadores, niegan la posibilidad de que el compañero presidente Salvador Allende murió combatiendo, no se suicidó. Por lo tanto, e incluso desde dentro de las familias de los que fueron afectados, tenemos una negación completa a la verdad histórica que sucedió en nuestro país. Y los temas de derechos humanos tienen que ser solucionados. Nos parece asqueroso, por decirlo poco, que una presidenta que se jacta de socialista tenga comuneros mapuches más de 113 días en huelga de hambre, que se genere un montaje a las dirigencias de los pueblos mapuches, que los compañeros presos políticos de dictadura tengan que ir a tomarse una oficina para poder pedir verdad y justicia. Eso nos parece irracional, absurdo y traicionero a lo que quieren representar, que es una patria libre. Milko Caracciolo, candidato a diputado. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Antonio con un tema sensible, haciendo un paralelo con las visiones de la actualidad para promover la cultura Constanza. Se habla de una mirada patrimonial para Cartagena, un paseo de los poetas, una ciclovía de los poetas. ¿Qué antecedentes manejas tú al respecto? Bueno, primero entender que acá en la provincia, en particular en Cartagena, pero en toda la provincia tenemos un peso y una historia patrimonial muy importante. ¿De la ciclovía, del ciclismo? No, sino como ciudades, por ejemplo, tenemos el Totoral, con una historia antiquísima, una de las primeras ciudades que se conformó acá en la provincia, con una iglesia que tiene todos los años de la colonia. Todos los años que sumamos nosotros y más. Más, y 10 veces más. Claro. Así bien también tenemos toda la historia y el legado de Pablo Neruda en Isla Negra, tenemos vivo a Nicanor en Las Cruces, sí, claro, tenemos toda la historia en Cartagena de todo el desarrollo y en los asentamientos extranjeros, la pasada del tren, el balneario, que hoy día es un balneario muy popular, con un legado también con Vicente Huidobro, así también acá en San Antonio. Pero ¿qué ha ocurrido acá en la provincia en general? Y por eso, entendiendo que Cartagena tiene ciertas características específicas patrimoniales que debemos cuidar, y ojo, y ahí quisiera relevar el tema, el patrimonio no es tan solo la fachada o la arquitectura de un edificio. El patrimonio dice relación con ese valor cultural, ese valor que también representa en las historias y en la vida de las personas, ese patrimonio inmaterial que se denomina. Y las personas mismas. Y las personas mismas, claro. Lo que decía Milko en su momento de la historia verbal, de los cuentos. La tradición oral. La tradición oral de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, hay una riqueza muy importante en toda la provincia en cuanto a patrimonio, y efectivamente la idea es, o al menos lo que nosotros hemos propuesto, es potenciar dentro de toda la provincia este desarrollo patrimonial, no tan solo en Cartagena, pero entendiendo que en Cartagena también hay un valor patrimonial específico muy importante, y eso también dice relación con la conectividad que tenga la provincia para que se pueda desarrollar propiamente tal estos caminos patrimoniales, y que también se puede anexar a una ciclovía que pueda conducir a las personas por todo este camino patrimonial. Yo sé que Francisco también viene trabajando. Sí, tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia con el tema patrimonial, claro. Y que también se está involucrando harto en Cartagena, no sé qué. Bueno, estuvimos en el Congreso de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile y pudimos conocer muchas experiencias de recuperación patrimonial, no solamente en Cartagena, sino que en todo Chile. Yo participé, fui dirigente de la agrupación Excárcel, de las agrupaciones históricas que levantamos este espacio para el arte y la cultura, y
y bueno, nos damos cuenta de la relevancia que tiene entender el patrimonio no solamente como una fachada o como un edificio, sino en el contexto de comunidades que le tienen que dar vida y uso a estos lugares. Entonces, eso, ahí tuvimos una experiencia que fue fue muy bonita en cierto sentido, muy importante. La ex cárcel se convirtió en un centro del arte emergente de Chile, quizás el más relevante. Lamentablemente, cuando se terminó de construir, ya no nos querían a las comunidades del patrimonio, a las comunidades que habíamos levantado a este lugar, y se nos excluyó finalmente con una jugada muy así triste de parte del Estado, de este mismo gobierno de la nueva mayoría. Entonces nosotros también una de las tareas grandes que tenemos para Valparaíso es democratizar la ex cárcel, democratizar para que realmente sea lo que siempre quisimos, un proyecto participativo al servicio de los trabajadores culturales y de toda la ciudad. Hay un tema que también lo tenemos en carpeta, estimado Cosme, perdón, me acordé de tu padre, pero está presente. No, yo creo que ¿Está bien? hay que retomarle ahí mismo, y lo de la naturalidad. Un gusto. Claro, un orgullo, sacapecho. Sí. Estimado amigo Caracholo, el tema que tenemos en carpeta acá, en pauta, Río Maipo. Bueno, el río Maipo, todos conocemos el conflicto que se ha generado en el Alto Maipo por la intervención para generar una hidroeléctrica en el Alto Maipo. Pero el río Maipo desemboca acá en San Antonio. El río Maipo pasa por Melipilla y pasa por San Bernardo, pasa por Isla de Maipo. Tú sabes que se generan las construcciones de los pueblos alrededor de los ríos por el abastecimiento de agua. Nosotros, la provincia de San Antonio, se abastece de agua potable del río Maipo. Ese es el agua potable que se consume acá, que Val inyecta a las cañerías con una cantidad enorme de cloro y de metales pesados, que nosotros también, nuestro compromiso es investigar y darle solución a esos problemas. El río Maipo es el hilo conductor que tenemos con el resto de los pueblos al interior de la provincia. Incluso hay por ahí algunas señales de crear la región del Maipo, que anterior al golpe del golpe de Estado existía. San Antonio no pertenecía a la quinta región y la cabecera región no era Valparaíso, era Melipilla, que por lógica geográfica son las ciudades que están más cerca. Y Melipilla no pertenecía a la metropolitana tampoco, era una región aparte. Y en esta lógica de destruir la alianza entre pueblo, la dictadura, genera la regionalización y empieza a dividirnos. Principalmente el río Maipo es la columna vertebral del desarrollo político, social y económico de la región del Maipo, esta región que nosotros también, que no es idea nuestra, es una idea muy antigua que viene dando vuelta, pero nosotros la retomamos y decimos, claro, el río Maipo se debe proteger, el río Maipo debemos utilizar esta cuenca como desarrollo armónico con las demás ciudades del interior. En estos momentos existe una destrucción masiva del río Maipo. Tenemos contaminación por parte principalmente de la extracción de áridos en todo el caudal. Estamos hablando de arena, huevillo, piedra, claro. Sí. Los derechos de áridos, para contarle a nuestros amigos, es como lo mismo que los derechos de agua. Se entregaron en forma gratis a algunos personajes de la dictadura y que ellos siguen explotándolo, que no pagan impuestos, que no se sabe cuánto explotan, que intervienen los caudales de los ríos a su antojo. Acá tenemos dos empresas que están interviniendo ya hace un par de décadas el río Maipo, y tú navegas río arriba con los compañeros pescadores de la boca del Maipo y te encuentras que esta industria de árido interviene en el caudal completamente, no existe fiscalización, la Dirección de Obra Hidráulica no tiene la gente, no es capaz de poder vigilar los caudales ecológicos en todo el país. Por lo tanto, nuestro compromiso concreto, siendo autoridad, es poner énfasis en la protección no solamente del río Maipo, de los caudales de agua de todo el país. No puede ser que un grupo de empresarios, si se les puede llamar empresarios, porque un empresario emprende,
sigan destruyendo y contaminando las aguas de nuestro país. Constanza Lizana, candidata a Core. Nos quedan algunos minutos todavía este tema. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, primero entender que el desarrollo de los pueblos y el desarrollo de las ciudades tiene que contener o tiene que ir por una parte el desarrollo económico, pero también el desarrollo humano y el desarrollo medioambiental. No se pueden excluir unos del otro, que es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día solamente hay un crecimiento de unos pocos, que son estos empresarios, comillas, que denomina Milko, pero en perjuicio o desventaja de los habitantes de toda la cuenca del río, del Valle del Maipo, valle que viene de la región metropolitana y viene a desembocar acá. Por ende, creo que es muy importante, como bien dice y refiere Milko, la variante medioambiental y todo el daño que se produce hoy en día en el río Maipo, producto de la extracción de áridos o de Alto Maipo que se está desarrollando en la región metropolitana y que hoy día no tiene ninguna cabida, ni se le toma la atención, y que tenemos que entender también que este daño va a perpetuarse en el tiempo y va a tener consecuencias insospechadas para todos los habitantes del Valle del Maipo. En ese sentido, también relevar que acá se encuentra en la desembocadura del Boca Maipo los pescadores artesanales del Boca Maipo, que además, hablando del tema del patrimonio, tienen un punto muy importante, porque ellos desarrollan lo que se llama la pesca chinchorro, que es una pesca ancestral en la cual ellos tejen sus propias redes conforme lo hacía la cultura chinchorro, de un valor patrimonial brutal, y que efectivamente todo este daño medioambiental y ecológico que se está produciendo en la desembocadura del Boca Maipo, que es algo que el compañero Milko lo ha venido denunciando y poniendo en la agenda hace muchos años, va a terminar el último desarrollo vivo de este pueblo originario de la pesca chinchorro. Sin considerar, y ahí sí, para cerrar, todo lo que viene con la expansión portuaria, porque tenemos que recordar que la expansión portuaria va a llegar hasta la Boca del Maipo. Entonces eso también va a tener un impacto importante y profundo, que hoy en día se está desarrollando la denominada evaluación ambiental estratégica, pero tampoco hemos tenido mayores antecedentes de cómo se va a afectar la zona, de cuáles son los proyectos respecto a esa zona, y también cómo se va a proteger medioambientalmente, culturalmente, patrimonialmente esta ciudad y la desembocadura del Boca Maipo. A mí me gustaría agregar algo ahí. San Antonio tiene la primera playa privada del país. El decreto 130, firmado por el delincuente candidato Piñera en su tiempo del 2010, decreta que la playa de Yoyeo, un lugar donde se realiza hasta el día de hoy la pesca del chinchorro, donde era un balneario popular importante de San Antonio, decreta el decreto nuevamente 130 que la playa de Yoyeo y el borde costero sur de San Antonio pase en forma directa a manos de la empresa portuaria de San Antonio. La primera playa privada del país reconocida por decreto supremo es la playa privada Yoyeo de San Antonio. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Cosme? O sea, Milko. Tenemos que principalmente tomar el Código Civil. En algunos articulados habla del borde costero, pero San Antonio está catalogado, o la del desarrollo portuario de San Antonio está catalogado como bien país, y por lo tanto es una zona de sacrificio. Vamos a hacer una pausa. Estamos en contacto en directo desde la ciudad de San Antonio con Constanza Lizana, candidata a Core. Estamos también con Milko Caracholo, candidato a diputado, Francisco Marín, candidato a senador. Ya regresamos con Tribuna Ciudadana.